Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios. No solamente en este espacio queremos estar promocionando, como ya ustedes lo han escuchado en otras ocasiones, lo que promociona el locutor amateur, en este caso es este servidor, porque también tengo un mensaje que compartir con ustedes, como ya les he dicho, les acabo de decir, de parte de Dios, porque es necesario, porque Dios es el que me ha dado todo. Dios es el que me ha dado primeramente la vida. Dios es el que me da el vestido, es el que me da la comida. Y Dios es el que me ha dado el talento de la voz para hablar, inclusive para cantar, porque también soy cantante en las iglesias, en cuartetos masculinos o en coros, y siempre hago la voz de bajo. Entonces no puedo de ninguna manera pasar desapercibido a Dios, que es el que me da todo, que me da, a Él estoy agradecido por todo. Y Dios también me ha dado algo del conocimiento de su palabra, y tengo que compartirlo con ustedes. Si no lo hago, sería desleal al Señor y sería mal agradecido por todas las cosas que Él me ha dado, por los dones que Él me ha otorgado. Entonces quiero compartir en esta mañana lo que es el conflicto cósmico, la batalla de los siglos. Y quiero comenzar, antes de abrir el sagrado libro de Dios, con una oración, antes de hablar de este conflicto. Un mensaje de parte de Dios, y es un mensaje que a Satanás no le gusta, el enemigo de Dios no le gusta que se predique o del cual se hable. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar con vida, el privilegio, Señor, de conocerte, el privilegio de abrir tu palabra santa. Si te hemos ofendido en algún momento de una u otra forma, perdona nuestros pecados. Y ahora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, en cada corazón, y nos dé entendimiento, abra nuestras mentes para comprender el mensaje que tú nos quieres dar en esta hora. Y que podamos darnos cuenta de que el fin de todas las cosas está cerca, porque así lo están diciendo a viva voz las profecías bíblicas, Señor, por todas las cosas que están pasando en este momento. No solamente lo de la pandemia, sino también los huracanes, los terremotos. Todo, Señor, nos está diciendo a viva voz de que Cristo ya está viniendo y que el fin del mundo se acerca, y que debemos prepararnos, porque Dios ha sido paciente con esta humanidad, porque como dice tu palabra, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quédate con nosotros y sé tú nuestro principal director, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12. Esto lo vamos a ir tocando por parte, para no hacerlo tan largo y no se haga tan tedioso para ustedes cuando escuchen esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver aquí que hay dos personajes principales en esta guerra, en esta batalla. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente. Versículos 7 y 8, tal vez leeremos hasta el 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, mis queridos amigos, aquí dice que hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde hubo la batalla? En el cielo. Imagínense, ¿cómo va a haber esta batalla en el cielo? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver luego. Dice que los primeros, la lucha era entre dos grandes contrincantes. Miguel y sus ángeles por un lado, ¿okay? Luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ya leímos, como dice ahí en la escritura, ¿quién es ese dragón?
que lucha también con sus ángeles en contra de Miguel y sus ángeles. ¿Okay? Ese dragón, como dice el versículo 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué se le llama serpiente antigua también? Refiriéndose a la serpiente de que habla Génesis, por medio de la cual Satanás engañó a Adán y a Eva y los hizo desobedecer a Dios. Y dice que ese gran dragón se llama Diablo y Satanás. Así que nos dice que ese dragón es un símbolo ¿de quién? De Satanás. Ese dragón que tiene a su mando unos ángeles y está luchando contra Miguel y sus ángeles también es Satanás. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿y quién es Miguel? Miguel y sus ángeles. Dejemos que la misma Biblia nos diga quién es Miguel. Miguel no solamente aparece acá, en este pasaje de la Biblia, también aparece en el libro de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis. Justamente antes del libro de Apocalipsis se menciona a este personaje Miguel. Y la Biblia me dice que es un arcángel, que es el arcángel. Dice Judas, el versículo 9, porque Judas solamente tiene un capítulo 1, versículo 9. El libro de la epístola de Judas dice, pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué dice? El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que nos dice la Biblia que Miguel es el arcángel. La palabra arcángel, ¿okay? Esa palabra arcángel está compuesta de dos en el griego. La palabra arch o arge, ¿okay? De ahí está tomada la palabra arc y luego se agrega ángel, arcángel. Arch quiere decir el principal o el jefe, o sea, quiere decir el principal o el jefe de todos los ángeles. ¿Okay? Y la Biblia menciona solamente un arcángel, y es el arcángel Miguel. ¿Okay? No pensemos esto de que, como dicen, que hay una jerarquía de 7 arcángeles. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo arcángel. Esos otros arcángeles aparecen en los libros apócrifos, como hablábamos la otra vez con respecto a la Biblia, que no pertenecen al canon de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Pero la Biblia, la Sagrada Escritura, la Escritura inspirada por Dios, me menciona que hay un solo arcángel. Ahora, este mismo personaje Miguel aparece también en el libro de Daniel, otro libro apocalíptico. El libro de Daniel, en el capítulo 10 de Daniel se le presenta a Daniel. Daniel está a orillas del río Hiddekel, está ayunando y pidiéndole a Dios en oración, y se le aparece este personaje Miguel. Se le apareció parado sobre las aguas del río. Daniel estaba orando a orillas del río Hiddekel, o el río también se le conoce como el río Tigris, que está allá en el Medio Oriente, cerca de Irak, al otro lado de Irak, hacia el oriente de Irak, lo que antes se conocía como Babilonia. Y Daniel está orando allí a orillas del río Tigris, del río Hiddekel, y él dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces fíjense las características que da Daniel de este varón que se presenta delante de él. Dice que estaba vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, una piedra preciosa. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, o sea, pulido en gran manera que brillaba de tal forma. Y el sonido de sus palabras, porque escuchó aún este personaje hablando, como el estruendo de una multitud. Y saben, no solamente con este varón o este arcángel que se le apareció Miguel a Daniel, no solamente él estaba solo allí con Daniel, vino otro con él,
había otro ángel que estaba con Miguel, no otro arcángel, otro ángel. El único arcángel que estaba allí era Miguel, sino que junto con Miguel vino otro que es subordinado a él, que se llama Gabriel, que era el que le mostró todas las visiones a Daniel. Y fíjense y Gabriel es el que habla con Daniel. Porque dice así la palabra de Dios. Sigue diciendo en este capítulo 10 de Daniel. Este es Gabriel ahora hablándole a Daniel. Versículo 12 y 13 dice: Entonces me dijo: Daniel, no temas, pues porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, aquí está, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué dice él? Que vino Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, dice Gabriel. Y también dice más adelante, el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, hablando de la palabra de Dios, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gabriel le dice a Daniel que Miguel es vuestro príncipe, es el príncipe de ustedes. ¿Okay? Lo llama príncipe, a Miguel lo llama príncipe, el príncipe Miguel o el arcángel Miguel. Ahora, quiero que veamos algo muy importante con respecto a Miguel. Ya vimos sus características, ¿okay? De cómo se le apareció a Daniel. Vestido de lino, ceñido su lomo de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies parecía bronce bruñido, el sonido de su palabra como el estruendo de una multitud. En otras versiones de la Biblia dice como el estruendo de muchas aguas. Vamos a ver, hermanos, que estas características son las mismas características de otro ser que se le aparece, pero no a Daniel. O vamos a decirlo así, del mismo ser que se le aparece, pero no a Daniel, sino a Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis. Y Juan lo identifica como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 9. Yo, Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Okay? Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Escuchen, ahora vienen las características. Vio al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Okay? Daniel me dice allá que Miguel está ceñido, dice sus lomos de oro de Ufaz. Y aquí dice que, Juan ahora me dice que Jesús está ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hablando ahora Juan de Jesús, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Daniel me dice aquí que Miguel, sus ojos eran como antorchas de fuego. Muy bien. Y sus pies, ahora hablando Juan, en el libro de Apocalipsis de Jesús, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y aquí me dice, y Daniel me decía de Miguel, que los brazos y los pies de Miguel eran como de color de bronce bruñido. Aquí también Juan me está diciendo que los pies de Jesús eran como de color de bronce bruñido, refulgente como un horno, dice. Y sigue diciendo Juan de Jesús en el Apocalipsis: y su voz como estruendo de muchas aguas.
como estruendo de muchas aguas, me dice Juan que es la voz de Jesús. Y Daniel me dice que la voz de Miguel era su sonido como el estruendo de una multitud. ¿Okay? Daniel dice que la voz de Miguel era como el estruendo de una multitud. Y Juan me dice que la voz de Jesús era como el estruendo de muchas aguas. Y, dice, y sigue siendo Juan de Jesús, versículo 16 de Apocalipsis 1. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que el rostro de Jesús era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Daniel vio el rostro de Miguel como el rostro de un relámpago. O sea, son cosas parecidas, ¿no? Son cosas que alumbran y destellan. Y dice, sigue siendo Juan, ¿cuál fue la actitud de cómo se sintió él cuando vio a Jesús? Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, porque Jesucristo murió una vez en la cruz del Calvario, pero resucitó. Por eso que dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y fíjense que a Daniel le pasó algo parecido. Dice, cuando Daniel vio a Miguel, que es el mismo Jesús, es uno de los nombres que se le da a Jesús. Daniel 10, versículo 8, dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión cuando él vio a Miguel. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. O sea, cayó prácticamente como muerto también. O sea, lo mismo que le pasó a Daniel, le pasó a Daniel al contemplar a Miguel, lo mismo le pasó a Juan al contemplar a Jesús. O sea, estos dos personajes que se le aparecen, estos personajes que son el mismo, que se le aparece tanto a Juan como a Daniel, es Jesucristo, es el mismo Jesucristo. ¿Ok? Con la única diferencia que a Daniel se le está identificando como Miguel, el arcángel, y a Juan se le está identificando como Jesús, el Hijo de Dios, el que vino y murió por nosotros y resucitó. ¿Okay? Jesús, hermanos, por eso es que la Biblia habla de un solo arcángel, porque Él es el único, Él es el jefe, el principal de todos los ángeles de Dios. Por eso es que no es de extrañar, hermano, que a Jesucristo, y te dirá, bueno, pero Jesucristo es un ángel creado por Dios. No, Señor, porque no precisamente Dios creó a todos los ángeles, pero la palabra ángel quiere decir mensajero. Jesucristo, aparte de ser nuestro Dios, también es nuestro mensajero, porque cuando vino a la tierra, vino a traer un mensaje de Dios. ¿Okay? Y él, cuando va a la lucha, va a la guerra, a las batallas de Dios, él va como ángel guerrero, como el arcángel de Dios. Por eso es que a Jesucristo en el Antiguo Testamento, y hoy no vamos a hablar ese tema, a profundizarlo, lo podemos hablar en otro momento, se le conoce como el ángel de Jehová. Siempre la referencia cuando se hace al ángel de Jehová se está refiriendo a Cristo. Tengo un estudio interesante con respecto al ángel de Jehová, de cómo probar que el ángel de Jehová hace mención mayormente en el Antiguo Testamento a Jesucristo. ¿Okay? Pero aquí ahora en Daniel se le conoce como el arcángel, como Miguel, el príncipe, porque también el ángel Gabriel le dice a Daniel, aquí está Miguel, vuestro príncipe. ¿Okay? Entonces, ese arcángel, Miguel, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. La palabra Miguel, ¿okay?, que viene del griego que se lee Micael, quiere decir ¿quién es como Dios? Eso es lo que quiere decir la palabra Miguel, ¿quién es como Dios? Y el único ser igual a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es más, la Biblia nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, fíjense lo que dice, cuando Cristo venga, va a venir hablando, Cristo va a hacer escuchar su palabra, su voz, y fíjense lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
1 Tesalonicenses capítulo 4, hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga ahora, que va a venir con poder y gran gloria en las nubes de los cielos, dice así, versículo 16, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la voz de Cristo que dice aquí? ¿Voz de qué? Voz de arcángel, porque Él es el arcángel Miguel. Hay personas que dicen, no, el arcángel Miguel es una persona y Cristo es otra. No, Señor. Cuando nosotros estudiamos la Biblia se explica a sí misma. Cristo, ¿okay?, es el arcángel Miguel. Son la misma persona. Es como al diablo se le dan varios nombres en la Biblia. Se le llama el maligno. Se le llama también otro nombre que se le ha apodado el anticristo, aunque el anticristo se refiere más a una persona aquí en la tierra, que va a ser el agente principal de Satanás acá. Pero a Satanás se le llama, como vimos, dragón, serpiente antigua, el maligno, Belcebú. Tiene diferentes nombres, se le dan diferentes nombres. Se le llama, anda como león rugiente. Así también Cristo tiene diferentes nombres. A Cristo también se le llama el león de la tribu de Judá, el ángel de Jehová, el ángel de su faz. Diferentes nombres, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Aquí se le da ahora el nombre de Miguel, el arcángel. Entonces, mis queridos hermanos, la lucha es entre estos dos contendientes. La lucha que se comenzó en el cielo es en sí entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y por qué había esta lucha? ¿Por qué Satanás se empeñó en una lucha contra Jesucristo, contra Miguel? Ya lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hubo una rebelión. Le digo de antemano, Dios no creó a Satanás en ningún momento. La palabra Satanás, que es el nombre que él usa ahora, mucha gente cuando lo escucha se asusta, otros se hacen la cruz, pero no hay por qué temer, él es un enemigo vencido. Ese es su nombre. Es como si usted me llamara a mí José Luis. ¿Okay? Es mi nombre. El nombre de él ahora es Satanás. ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Viene del hebreo Shaitan o Satan, Satán. Satanás quiere decir el adversario de Dios. Eso es lo que quiere decir su nombre. Los nombres en la Biblia, les digo de antemano, todos tenían un significado. La mayoría de los nombres que se colocaban en la Biblia no eran por casualidad. Bueno, vamos a llamarlo este José, aquel Juan, aquel Rafael. No, por poner un nombre, no. Los nombres en la Biblia los colocaban de acuerdo al carácter de la persona. Como veían el niño iba creciendo y veían cómo desarrollaba su carácter, ese era el nombre que le colocaban. ¿Okay? Por ejemplo, el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir el Salvador, porque la Biblia dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? El nombre de Cristo quiere decir el ungido de Dios. Y así, el nombre de Satanás quiere decir el adversario o el enemigo de Dios. El enemigo de Dios y de la humanidad. ¿Okay? La palabra diablo quiere decir ángel caído o ángel maligno, porque Satanás era un ángel de Dios. Dios no creó a Satanás, Dios no creó al maligno, Dios creó un ángel bueno. ¿Okay? Su nombre, cuando era un ángel de Dios, un ángel leal, en español se traduce lucero. ¿Okay? Esa palabra lucero viene del latín, que es el nombre que más se conoce, Lucifer. ¿Okay? Ese era el nombre de él en latín, Lucifer, que traducido en castellano es lucero, o sea, quiere decir portador de luz. ¿Okay? Por eso se le llamaba Lucifer, que quiere decir portador de luz. Dios creó fue a Lucifer, y Lucifer no era malo, ¿okay? Porque su nombre denotaba que era el portador de la luz de Dios. ¿Okay? Era después de Cristo, después del arcángel Miguel, después del jefe de todos los ángeles, el que comandaba toda la hueste angélica era Lucifer. Eso lo enseña la Escritura. Lo veremos más adelante. Entonces, Dios creó fue a Lucifer, un ángel bueno, un ángel que Dios le dio todo. Ya lo vamos a ver en la Escritura, también lo vamos a ver en la otra sección. Y algo muy importante que Dios
le dio a todas sus criaturas conscientes, a todas sus criaturas como los ángeles y nosotros los seres humanos, que Él creó, algo muy bonito. Es lo que se llama como el libre albedrío. ¿Saben lo que es lo que es esto del libre albedrío? Es que Dios nos dio a nosotros una libre conciencia. Dios no nos hizo como unos seres, como unas máquinas. No, que tenemos que obedecer a Dios así, 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 porque sí. Dios nos hizo libres de nosotros escoger a quién servir. Dios quiere que sus súbditos le rindan homenaje y le adoren, pero es porque nazca de nuestro corazón, porque debemos estar agradecidos a Él, porque Él nos creó y nos dio todo. Dios no quiere una adoración forzada. Dios no quiere más. Dios no nos obliga a que nosotros le amemos. Así como nosotros no debemos obligar a nadie que nos quiera, Dios tampoco obliga a nadie a que le ame. Bien. Y luego vamos a ver más adelante, entonces, ¿por qué también la humanidad decidió darle la espalda a Dios? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Bien. Y vamos a ver, aunque la rebelión de Satanás no tiene excusa, y todavía es en cierto modo, hasta cierto sentido, un misterio. O sea, no podemos sondar hasta lo más profundo de por qué Satanás se rebeló contra Dios si lo tenía todo en el cielo. Porque vamos a ver que la rebelión era porque él quería ocupar el lugar que le pertenecía solo a Cristo. Porque la Biblia enseña que ni siquiera Satanás quería ser más que Dios. Porque la Biblia habla de que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia enseña eso. ¿Ok? El Padre está sentado en el trono con su Hijo Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre, lo enseña la Escritura. Pues Satanás quería ocupar el lugar que le pertenece al Hijo, porque él dice, como lo vamos a ver en la próxima sección, que él quería sentarse con Dios en su trono. Quería quitar a Jesús de su trono y sentarse él como igual a Dios. Él decía ser semejante al Altísimo. En algunos momentos lo vamos a ver. Entonces, ese fue el problema de Lucifer, que se rebeló contra Dios, queriendo ocupar un lugar que solo le pertenecía a Jesús, que solo le pertenecía a Miguel. Satanás, o Lucifer, era un ser creado. Cristo no es un ser creado. ¿Okay? Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios, como dice la Escritura, como lo dice Pablo, Dios bendito por los siglos. El único ser igual al Padre es Cristo y también el Espíritu Santo, que está en la inmediata presencia del Padre y del Hijo. Está también en el trono con el Padre y el Hijo. ¿Okay? Pero el lugar que quería ocupar Satanás era el lugar de Jesús. Y eso lo vamos a corroborar dentro de un momento con la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta aquí para ir dando este estudio por secciones. Que el Señor les bendiga.